Hola comunidad 100% fiscal, mi nombre es Arturo Cruz y hoy hablaremos de reformas fiscales 2021. Ahora vamos a hablar de comprobantes fiscales digitales por Internet. Y en este tema se reforma el primer párrafo del artículo 29, se reformó la fracción quinta del artículo 29, se reformó el segundo párrafo de la fracción cuarta, se reformó la fracción quinta del artículo 29A y se adicionó la fracción séptima, inciso B, al artículo 29A. Bien, el artículo 29 establece que cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por actos o actividades que realicen por ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen los contribuyentes, deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios, realicen pagos parciales o diferidos, que liquidan saldos o comprobantes fiscales, que liquidan saldos de comprobantes fiscales digitales por Internet, exporten mercancías o que no sean objetos de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito o aquellas a las que se les hubiera retenido contribuciones, deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet respectivo. El artículo 29, fracción quinta, nos dice que una vez que se incorpore el sello digital del Servicio de Administración Tributaria al comprobante fiscal, deberá entregarse o poner a disposición de sus clientes a través de medios electrónicos que disponga el citado órgano desconcentrado mediante las reglas de carácter general. El archivo electrónico del comprobante fiscal, de qué se trate y cuando sea solicitada por el cliente su representación impresa, la cual únicamente presume la existencia de dicho comprobante fiscal. Artículo 29A, fracción cuarta. Cuando no se cuente con la clave del Registro Federal de Contribuyentes a que se refiere esta fracción, señalará la clave genérica que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, considerando la operación como celebrada con público en general. El Servicio de Administración Tributaria podrá establecer facilidades o especificaciones mediante reglas de carácter general para la expedición de comprobantes por operaciones celebradas con el público en general, tratándose de comprobantes digitales por Internet, que se utilicen para solicitar la devolución del impuesto al valor agregado a turistas extranjeros o que amparen ventas efectuadas a pasajeros internacionales que salgan del país vía aérea o terrestre, marítima, como las ventas en los establecimientos autorizados para la exposición, ventas de mercancías extranjeras o nacionales, a pasajeros que arriben al país en puertos aéreos internacionales, o juntamente con la clave genérica que para tales efectos la autoridad fiscal, mediante reglas de carácter general, deberán contener los datos identificados del turista, el pasajero y el medio de transporte en el que éste salga o arribe del país, según sea el caso, además de cumplir con los requisitos que señale la autoridad fiscal mediante reglas de carácter general. Acción quinta. De la cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías, descripción del servicio, uso o goce, que amparen estos datos se asentarán en los comprobantes fiscales, usando los catálogos incluidos en las especificaciones tecnológicas a que se refiere la fracción sexta del artículo 29. Fracción séptima, inciso B. Cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición o pagándose en una sola exhibición, esta se realice de manera diferida del momento en el que se emite el comprobante fiscal que ampare el valor total de la operación, se emitirá un comprobante fiscal por el valor total de la operación en el momento en el que ésta se realice y se pedirá un comprobante por cada uno del resto de los pagos que se reciban, en los términos que establezca la autoridad mediante reglas de carácter general, cuando deba señalarse el folio del comprobante fiscal por el total de la operación. Es decir, mediante la presente reforma se establece la obligación de los contribuyentes de solicitar comprobante fiscal en el caso de que se realicen pagos parciales o diferidos, que liquiden saldos de comprobantes fiscales digitales por Internet respecto de los bienes o servicios que sean adquiridos o obtengan su uso o goce temporal, exporten mercancías o no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito. Se elimina la obligación de incorporar a los comprobantes fiscales
el sello digital de proveedores de certificación correspondiente, para que únicamente se establezca el del Servicio de Administración Tributaria. Con respecto a las enajenaciones a plazos, se señala que cuando no se cuente con el Registro Federal de Contribuyentes, el contribuyente que adquiera los bienes o servicios o tenga un uso o goce temporal, se entenderá que la operación se celebró con el público en general y, por tanto, que deberá incorporar la clave genérica respectiva que haya establecido la autoridad fiscal mediante las reglas de carácter general. Se estableció también que los datos de cantidad, unidad de medida, la clase de los bienes o mercancías, descripción del servicio, el uso o goce temporal que se tiene que incluir en los comprobantes, se determinaron utilizando los catálogos que se incluyen en las especificaciones tecnológicas que el Servicio de Administración Tributaria determine mediante reglas de carácter general. También se precisa que la obligación de los contribuyentes de expedir un comprobante fiscal por el valor total de la operación cuando ésta se realice y un comprobante fiscal por Internet por cada uno de los pagos que se reciban, señalando el folio del comprobante emitido por el total de la operación. Se tiene que cumplir cuando la contraprestación, aún pagándose en una sola exhibición, se realice de modo diferido. Asimismo, para los casos señalados en el párrafo anterior y para los casos cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición, se elimina el requisito de señalar en el comprobante que se emite por cada uno de los pagos que se reciban, el valor total de la operación ni el monto de los impuestos retenidos. Lo que a través de la resolución miscelánea en la regla 2.7.1.6 nos establece que la expedición de los comprobantes a través de servicio de generación de facturas electrónicas ofrecido por el SAT, el icono genera tu factura, que se encuentra dentro del portal del SAT. En la regla 2.7.1.7 nos establece cuáles son los requisitos de las representaciones impresas del CFDI, y entre otros, pues trae el código de barras, el número de serie del sello digital, la leyenda de que es un documento en representación impresa, la fecha y hora de emisión, la cadena digital, así como también, bueno, que cumpla con los requisitos de que tratándose de representaciones impresas de conformidad a lo que establecen las reglas 2.7.2.14, en donde se establece que, bueno, se debe registrar la firma autógrafa de la persona que emite el CFDI, o que se señale o que se incluya el número de serie del proveedor de certificación o del SAT, según corresponda. O que también las representaciones impresas por pagos realizados conforme a lo dispuesto en la 2.7.35, en donde señalando las fracciones anteriores, estas reglas deban incluir la totalidad de los datos contenidos en el complemento de pagos. El archivo electrónico que en su caso genere la representación impresa deberá estar en formato PDF o en alguno similar que permita su impresión. En la regla 2.7.1.24 nos dice que la expedición de comprobantes fiscales en operaciones con un público en general, aquí nada más se establece lo que ya también venía regulado, el RFC genérico para cuando se trata con público en general. En la regla 2.7.1.35 nos establece la expedición de CFDIs por pagos realizados. Aquí nos dice que cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento en el que éste se realice y posteriormente se expedirá otro CFDI por cada uno de los pagos que se realice, el que se deberá señalar 0 en el campo total, en registrar dato alguno en los campos, método de pago y forma de pago, debiendo incorporar al mismo el complemento para la recepción de pagos, que al efecto se publiquen en el mismo portal de la autoridad. Nos maneja que pues, el monto de pago se aplicará proporcionalmente a los pagos integrados en el comprobante emitido. Los contribuyentes al momento de emitir el CFDI que no reciban el pago de la contraprestación deberán utilizar el mecanismo contenido en la regla para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operación, por lo que el CFDI con complemento para la recepción de pagos deberá emitirse a más tardar el 10º día natural del mes inmediato siguiente al que corresponda él o los pagos recibidos. Muchas gracias. Cualquier duda o aclaración, no dudes en escribirnos a nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.